Hola mis niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un nuevo tema de nuestro curso de personal social. ¿Te acuerdas cuál había sido el tema que habíamos visto la semana pasada? Habíamos hablado acerca de nuestra historia. Cada vez que vemos nuestro curso de personal social, vamos a ver a nuevos personajes de nuestra historia tan hermosa y tan grandiosa que por cierto es. Vamos a ver el día de hoy acerca de unos personajes. Nuestro tema de hoy de hecho se trata personajes importantes de nuestra historia 1. ¿Por qué? Porque en nuestra próxima clase vamos a ver otros personajes importantes también de nuestra historia, ¿sí? E incluso vas a tener la oportunidad de poder exponer de uno de los personajes que te vaya a tocar, porque ya vamos a comenzar con nuestras exposiciones. ¿Qué te parece? Yo sé que tú quieres exponer acerca de los personajes de las culturas que más te han llamado la atención y eso es lo que vamos a hacer ya en unas semanas, ¿sí? Entonces comenzamos con nuestro tema que se llama personajes importantes de nuestra historia 1 y ahí va entonces. Pero antes tengo unas preguntas para ti que quiero que contestes con ayuda de tu mamita en casa. Muy bien, entonces empezamos el día de hoy con la siguiente pregunta. Ahí va, a ver, dice así, ¿qué es un héroe? ¿Qué es un héroe? Yo sé que sí conoces alguno de ellos, has escuchado la palabra héroe o has visto alguna película donde hablen acerca de héroes. Ahí donde estás, contéstale a tu mamita, a ver, la mamita te va a preguntar, ¿qué es un héroe? ¿Qué es un héroe? ¿Mm? Muy bien, por ejemplo, algunas respuestas son, es aquel que se encarga de salvar a la chica en peligro, ya, muy bien. ¿Qué más? Es el que salva de las personas malas, ya, ¿qué más? El que hace justicia también, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué es un héroe? Alguien que salva de los malvados. Muy bien, vamos a ver entonces ahí. Y para mi amiguito que está aquí pensando, que dice, ya sé, ¿qué será un héroe para él? A ver, ¿qué se le viene a mente cuando escucha la palabra héroe? ¿Y qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra héroe? Por ejemplo, ahí vemos que él escucha la palabra héroe y se le vienen estos personajes que están ahí. ¿Quiénes son? Muy bien, son los Avengers. Yo sé que ustedes han visto la película. Cuando escuchas esa persona, cuando escuchas la palabra héroe, se te vienen a la mente muchos personajes y entre ellos de repente estos que observamos aquí de esa película, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está. Ahí está, observamos de la película Los Avengers, ¿no es cierto? Muy bien, a ver. Entonces, ¿cuáles son las características de los héroes? ¿Qué características tienen? A ver, ¿cuál es tu favorito? ¿Qué características tienen los héroes? ¿Cómo son? A ver, ahí hay uno. No tenían miedo. Muy bien, no tienen miedo, ¿no es cierto? Tú los ves y están ahí bien fuertes, ¿no? Parece que tuvieran miedo, parece que ni el miedo pasará por ellos. ¿Qué más? Dan todo su esfuerzo, eso es cierto. Dan todo de sí mismos. Por más que estén cansados, nunca dicen no, sino dicen vamos a seguir con la lucha porque tenemos que vencer. ¿No es cierto? Vamos con la siguiente pregunta también nosotros. ¿Contra quién luchan los héroes? ¿Contra quién luchan los héroes? ¿Contra los buenos? ¿Luchan contra las personas amables? ¿Contra los que están a favor de la justicia? No, ¿verdad? ¿Contra quién luchan los héroes? Luchan contra la injusticia. ¿Qué más? Cuando ven a alguien sufrir por una persona mala, ¿no es cierto? Ahí entran nuestros héroes. Cuando ven algo en el pueblo que los esté dañando, también ahí luchan los héroes. Cuando ven una persona, a un bandido, también luchan los héroes, ¿no es cierto? Muy bien. El día de hoy entonces, hoy, ¿de qué vamos a hablar entonces el día de hoy? Usted me ha dicho personajes importantes, pero estamos hablando de héroes. Es que sí, los personajes importantes que vamos a hablar hoy fueron héroes de nuestro Perú. ¿Hubieron héroes en el Perú? Dice la pregunta. Pues sí, hubieron héroes en nuestro Perú. ¿Conoces alguno? Hoy te voy a mostrar. Mira, ahí están
esos superhéroes peruanos. ¿Los conoces? ¿Conoces alguno de ellos? Mira, observa cada uno. De hecho, hoy vamos a hablar acerca de 3. Ahí hay 2 de los que vamos a hablar, pero falta una también muy importante. Entonces, hoy vamos a hablar de estos héroes, que por cierto, a diferencia de los Avengers, nuestros héroes se caracterizan porque murieron por la patria. ¿Y qué es la patria? La patria es nuestro país, el Perú. Esa es nuestra patria. Ellos murieron por el Perú. ¿Pero por qué, Miss? Porque vieron algunas injusticias y decidieron morir por nuestro Perú. Algunos de ellos incluso murieron con la escarapela en el pecho porque dijeron: yo voy a morir con mi escarapela porque yo amo a mi Perú. ¿Qué más? Y casi siempre tuvieron un final trágico. A diferencia de los superhéroes que vemos en la televisión, nuestros héroes hasta dieron la vida por nuestra patria y siempre, casi siempre tuvieron un final trágico. ¿Qué quiere decir? Que casi siempre los capturaron, que de repente les dieron la espalda al final, pero cumplieron una función importante para nuestro Perú. Vamos a ver entonces sobre cada uno de estos héroes. Ahí está. Siempre tuvieron un final trágico. Empezamos entonces. A ver, vamos a ver, Miss, ¿de qué héroes vamos a hablar hoy día? Pues aquí te los presento. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de qué héroes. Hablaremos de... Vamos a ver, descúbrelo conmigo. Ahí está, él es nuestro primer héroe. ¿Cómo se llama este héroe del que vamos a hablar hoy? Se llama José Olaya Balandra. Va a ser nuestro héroe y también vamos a hablar acerca de este importante héroe, quien fue Túpac Amaru II. ¿Por qué dice segundo, Miss? ¿Por qué no dice primero? Bueno, porque su papá fue Túpac Amaru primero y él vino su hijo, que es Túpac Amaru II, quien es el último descendiente incaico. Es el último descendiente incaico y va a luchar también contra una injusticia. Pero Miss, usted me dijo 3. Muy bien, pero habíamos dicho que hay otro personaje, también son 3. Este personaje es el siguiente. Es una mujer, una heroína, quien por cierto es la esposa de Túpac Amaru II. ¿Cómo se llamó? Micaela Bastidas. ¿Sí? Ahora sí, entonces vamos a ver. Muy bien, ¿y cuál fue la injusticia por la cual tuvo que pelear mi primer personaje? Te voy a contar. Ahí está. Habíamos venido hablando acerca de los incas. ¿Recuerdas? Pues déjame contarte qué fue lo que pasó. Habíamos hablado de los incas, de su poderío, que tenían mucho oro, brazaletes, ¿te acuerdas? Pues déjame contarte que en medio de todo ese impetuoso avance que habían tenido los incas, ¿no? Habíamos hablado de su agricultura, de la ganadería, ¿sí? Pero no todo marchó bien en el imperio de los incas. Llegó un momento en el cual llegaron unos extranjeros. Esos extranjeros fueron los españoles. ¿Y qué pasó, Miss? Bueno, cuando los españoles llegaron a Cusco, a nuestro Perú, a una parte del Tahuantinsuyo, ¿no es cierto?, por el norte, comenzaron a mirar que muchas de las personas que estaban ahí tenían oro, brazaletes, de repente en sus orejas, en alguna parte del cuerpo. Comenzaron a ver que ellos tenían oro, que manipulaban mucho oro y se quedaron sorprendidos. Y vieron en el Perú a un lugar donde podían explotar demasiado el oro. Fue ahí entonces que ellos fueron directamente al Inca. ¿Y qué crees que hicieron con el Inca? Mataron al último Inca, que se llamó Atahualpa. ¿Sí? Al último gobernante Inca, que se llamó Atahualpa. ¿Para qué? Para poder así apropiarse de todo el oro. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué otra cosa vio Túpac Amaru para poder rebelarse. Ahí está. Y una vez que mataron al Inca, muchos de nuestros hermanos del imperio incaico, ¿qué pasó? Comenzaron a trabajar. Los españoles, aquí observamos unos españoles,
Llevaron pues a muchos de los indígenas, los llevaron a trabajar a estos lugares que son como unas cuevas. Son lugares de donde se extrae el oro, ¿sí? Son centros mineros. Aquí se extrae el oro y ellos trabajaban día y noche, trabajaban para poder extraer cada vez más oro. Muchos de ellos incluso trabajaban por meses sin recibir un pago, sin recibir un salario, ¿sí? No recibían ningún salario y por eso muchos de ellos, después de 10 meses de arduo trabajo o después de un año, murieron. Hubieron miles y miles de nuestros antepasados que murieron producto de esa sobrecarga de trabajo. Es aquí cuando nuestro personaje Túpac Amaru observa esta injusticia, al cual le llamaban mita, ¿sí? Era un trabajo arduo para obtener oro de las minas. Ahí está, para saquear y obtener cada vez más oro. Los españoles querían mucho oro. Es aquí donde aparece nuestro personaje Túpac Amaru, quien comienza a ver una serie de cosas en el imperio, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos ahí personas trabajando en las minas, siendo explotadas, y aquí observamos a nuestro personaje de hoy, Túpac Amaru, ¿sí? Quien por cierto es un cacique quien está al mando también de otras personas, pero él no es una persona que explota a los demás, pero siente el correr de la sangre por sus venas y siente las ganas de querer hacer una gran rebelión para que nuestros hermanos no sigan siendo explotados. Ahí está. Vamos entonces aquí. Ahí está. Y nos dice lo siguiente. Túpac Amaru, acá está nuestro personaje, se sublevó contra el abuso por parte de los españoles, muriendo descuartizado en la Plaza Mayor de Cusco. Pues sí. Vamos a ver aquí un poco acerca de estos personajes. Vamos a escuchar. Gran legitimidad y representan los intereses del pueblo indígena, mientras otros son impuestos por la autoridad española y colaboran con el invasor. En cualquiera de los casos, la gran mayoría de los indios trabajan los campos pagando tributos y diezmos a la corona española. Los indios son la principal mano de obra de los españoles, quienes en 1605 imponen la mita, trabajo obligatorio de los indios en las minas. Cada año, miles de incas pasan 10 meses trabajando en condiciones infrahumanas, donde muchos mueren para enriquecer a explotadores insaciables. Ahí está, por ejemplo, esa es uno de los abusos grandes que vio Túpac Amaru de parte de los españoles. Él también era un inca, pero él no era parte de la población que se iba a trabajar para las minas, haciendo ese trabajo que se llamaba mita. Sin embargo, vio la necesidad de hacer una gran rebelión. Vamos aquí, pero no podemos olvidarnos de la gran heroína que estuvo ayudándole. Fue su esposa Micaela Bastidas. Ahí está. Tuvieron 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando, quien por cierto vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con ellos, ¿sí? Es una de las más grandes heroínas de nuestra independencia. Participó junto a su esposo en la sublevación contra los españoles. Vamos a ver aquí un pequeño video que también nos habla acerca de este hecho importante. A exigir en Lima que sus comunidades sean exceptuadas de la mita. Túpac Amaru junto con su esposa Micaela Bastidas vinieron hasta Lima para exigir a los españoles que dejen de hacer esos trabajos con nuestros hermanos, ¿no es cierto? Les dijeron que paren de esos abusos con la mita, que es una obligación para trabajar donde no se les paga ningún salario y donde se los mantiene tiene con condiciones pésimas y malas. Desoídos, y Túpac Amaru II planeó un golpe junto a Micaela Bastidas, su esposa y principal lugarteniente. El 4 de noviembre de 1780, Antonio de Arriaga, gobernante español de Tinta, es apresado por los tupacamaristas. En una celda, en la casa del líder rebelde en Tungazuca. Muy bien, una vez que se van a Lima, en Lima les dan la espalda y les dicen no les vamos a hacer caso. Entonces ellos regresan a Cusco, en Tungazuca, y deciden capturar a la persona que se encarga de ver los trabajos en ese lugar. Lo capturan, que era un español por cierto, y deciden tomar justicia por sus propias manos. Vamos a ver.
toman justicia por obligado sus a escribir propias manos cartas a la capital. y entonces es apresado y a la vez también es muerto, ¿no es cierto?, por parte de Tupac Amaru, su esposa y todos los que estaban con ellos, para poder así mostrar que ellos son muy fuertes. Pero ¿qué pasó? Al final, como todas las trágicas historias de nuestros héroes, ambos fueron torturados con mucha crueldad y luego fueron ejecutados en el Cusco. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Una vez que los españoles se enteran que uno de sus amigos ha muerto, deciden venir al lugar donde estaba Tupac Amaru. Ellos estaban planeando entrar al Cusco para ocupar todo y librar a todos sus hermanos del Cusco que estaban trabajando en mitas. Pero cuando los españoles se enteraron, pasó esto. Y este es el trágico final de nuestro héroe Tupac Amaru. 1. Areche en persona se moviliza hacia el sur para eliminar de raíz la insurrección. Con 17.000 soldados, entre españoles e indígenas, se enfrenta con los tupacamaristas y da muerte a dos principales lugartenientes rebeldes. A la rebelión le queda tiempo para realizar una última jugada y prepara un ataque sorpresa. Pero un desertor informa a Areche del ataque que se está planeando, y así el ejército realista cerca y derrota a los rebeldes. Tupac Amaru II, su esposa, dos de sus hijos y otros cabecillas son conducidos ante Areche. El 14 de abril de 1781, el visitador general entra a la ciudad de Cusco exhibiendo al insurgente y a su mujer, Micaela Bastidas. Tupac Amaru II es torturado, pero no confiesa el nombre de sus compañeros. Aquí no hay más cómplices que tú y yo, tú por oprimir al pueblo y yo por querer liberarlo. Tupac Amaru II es obligado a presenciar cómo les cortan la lengua y ahorcan a sus parientes. Su mujer es sometida a garrote vil. Tupac Amaru II, sin lengua, es atado a las cinchas de 4 caballos para que lo descuarticen, pero el cuerpo del Inca resiste y Areche lo manda a decapitar. La guerra de los rebeldes contra el ejército español. Muy bien, por ejemplo, vemos ahí cuál fue el trágico final de nuestro querido héroe Tupac Amaru, quien tuvo que presenciar la muerte de sus familiares, de su esposa y de sus 2 hijos. ¿Verdad que fue un trágico final? Pero es uno de nuestros héroes que gracias a él pudo ser una de las semillitas para lograr la independencia. Vamos a ver ahora a nuestro segundo héroe. Ahí está. ¿Qué observas en la imagen? A ver. Es un mar, muy bien. ¿Y este personaje? Es un mar, muy bien. ¿Y este personaje qué está haciendo? Está nadando. Nuestro siguiente personaje, nuestro siguiente héroe peruano es un gran nadador. Un gran nadador, ¿sí? Este personaje es el gran José Olaya Balandra. Y él tuvo una de sus frases: si 1000 vidas tuviera, 1000 vidas las daría por mi patria. Vamos a ver qué fue lo que pasó, quien también tuvo un trágico final. Empezamos entonces, ahí está. Este es nuestro gran José Olaya Balandra. ¿Qué pasaba con él, Miss? Él era un pescador de Chorrillos. Miren, su mano tiene una carta, ¿sí? También fue en la época donde estaban los españoles. ¿Qué pasó? Que había llegado San Martín. Habíamos hablado, ¿se acuerdan de San Martín, de las banderas? Él fue el que soñó con la bandera del Perú, le puso color rojo y color blanco. Pues bien, los españoles todavía seguían en el Perú y José de San Martín tuvo una gran idea para poder libertar al Perú y a otros países cercanos. Es ahí donde nuestro personaje José Olaya Balandra se encargaba de llevar las cartas desde Callao hasta Chorrillos. Desde Callao hasta Chorrillos, él se encargaba de llevar las cartas. Navegaba fuertemente de un lugar a otro para poder llevar las cartas a aquellos que estaban luchando a favor de la independencia. Pero ¿qué pasó? Los españoles lo capturaron. Al ser capturado, José Olaya Balandra tomó la carta para que nadie se entere y se comió la carta, para que así nadie sepa cuál era la información que estaba llevando y también nadie sepa cuáles eran las personas que estaban trabajando con él. No los quiso delatar.
Vamos a ver un poquito acerca de este personaje. Pescador de oficio y chorrillano de origen, servía como nexo entre los criollos patriotas de Lima y Callao, llevando mensajes secretos a nado. Fue descubierto por el general español Ramón Rodil, quien ordena capturarlo y torturarlo. Pese a los atroces castigos a los que se le somete, el humilde pescador no delata a nadie, por lo que es condenado a morir. Su ejecución se realiza en la calle Petateros. Ahí está, por ejemplo, observamos que fue capturado por los españoles. Y cuando le dijeron, queremos que nos digas quiénes son los que están trabajando contigo, él nunca se atrevió a decir quiénes estaban trabajando con ellos. ¿Sí? Incluso los españoles trajeron a la mamá de José Olaya para que la mamá, delante de él, le diga, pero di hijito, porque no lo quería ver morir. Y José Olaya ve a su madre entrar en llanto, y José Olaya solamente le dice, mamá, por favor, quiero que entierren mi cadáver, pero yo no voy a decir nada. ¿Sí? Y da su vida por el Perú. Vemos entonces aquí, ahí está, llevaba nadando las cartas de General San Martín a los patriotas de Lima. Y fue así como nuestro héroe José Olaya Balanta no se atrevió a decir nada porque el Perú logre su independencia, y sobre todo porque sabía que habían otras personas que iban a libertar el Perú más adelante. Muy bien, esos fueron nuestros personajes de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron? ¿Cómo fueron? Muy valientes, ¿verdad? Vamos entonces a responder ahora nuestras preguntas de la ficha. Dice así, marca la respuesta correcta. Nuestros héroes peruanos fueron A, lindos y guapos, B, valientes y valerosos, o C, miedosos y cobardes. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo fueron? Ahí está, la respuesta las vas a marcar en tu ficha, yo sé que sí sabes. Fueron muy... Ahí está. Vamos con la siguiente pregunta, el número 2, dice, Túpac Amaru se rebeló contra... ¿Contra quién se rebeló Túpac Amaru? ¿Te acuerdas? Habían llegado unos extranjeros al imperio incaico, fueron los que tomaron al Inca y mataron al Inca, y también fueron los que cogieron a nuestros hermanos a que trabajen en la obra, en la mita, haciendo mita en las minas. ¿Quiénes fueron? ¿Los argentinos, los peruanos o se rebelaron contra los españoles? ¿Quiénes fueron? Yo sé que sí sabes. Contra los peruanos no. Vas a marcar con ayuda de la mamita. La tercera pregunta dice, Micaela Bastidas fue esposa de... ¿De qué revolucionario fue esposa Micaela Bastidas y trabajó junto con él? Quien, por cierto, también fue decapitado y le ataron a 4 caballos. ¿Quién? ¿Francisco Pizarro, Túpac Amaru II o Cristóbal Colón? Vamos a ver, ¿quién es? Muy bien, Túpac Amaru II. La tercera pregunta dice, llevaba nadando la carta de los patriotas. ¿Cómo se llama ese héroe que nadaba, era experto nadador, pescador y estaba llevando las cartas para que los españoles no se enteren? Por eso se estaba yendo por el mar. ¿Quién fue? ¿Fueron los españoles, Cristóbal Colón o José Olaya? Muy bien, nuestro héroe José Olaya. Vamos con la siguiente pregunta. Escribe verdadero o falso según corresponda. ¿Los héroes son malos y abusivos? B. ¿Los héroes son malos y abusivos? ¿Verdadero o falso? ¿Un héroe es malo y abusivo? No, no es cierto. Muy bien, falso. Vamos con la B. ¿Los héroes arriesgaron su vida por defender nuestra patria? ¿Defendieron a nuestro Perú los héroes? Muy bien, vas a colocar ahí con ayuda de la mamita. Los héroes destacaron por su patriotismo. ¿Qué es patriotismo? Es amor al Perú. ¿Verdadero o falso? Muy bien, eso lo vas a completar con ayuda de la mamita. Y aquí, completar las vocales, dice. Vas a completar las vocales de 3 de nuestros personajes que hemos visto hoy. ¿Quién será el primero? Segundo, dice. Túpac Amaru II. El segundo, su esposa. Ahí está, lo vas a completar. Y el tercero, ese gran nadador que estaba llevando una carta de un lugar a otro. Y en el número 5 vas a dibujar o pegar una lámina sobre la ejecución del gran Túpac Amaru II. Aquí le falta una rayita. ¿Sí? Túpac Amaru II. Segundo vas a ponerle ahí.
¿sí? Y ahí vas a colocar. Muy bien, chicos, entonces ya saben, vamos a seguir hablando sobre la historia la próxima semana y conocer un poquito más acerca de nuestro Perú. Nos vemos.